Hola mi gente, mi nombre es Michael y esta es la continuación del tutorial de Visual C Chat 2010 usando la versión Express de Visual Studio. Este debería ser el video número 7 creo de la serie que hemos titulado Entity Framework Adonet, pero he decidido hacer una pausa con el objetivo de hablar de algo. Y es que LinkU tiene un asociado y es el Lambda o Lambda Expression, que ya hemos usado un poquito en algunos ejemplos que hemos estado viendo aquí, donde hemos estado utilizando este símbolo, ¿no? El igual y el mayor que. Vamos en estos tutoriales siguientes a seguir profundizando en lo que es Lambda para así poder hacer un mejor uso del mismo. Pero ¿qué pasa? Que Lambda tiene, digamos que un aliado, y ese aliado son los delegados. Así que primero tendremos que ver un poco lo que son los delegados en C Sharp. Y por eso he dicho que quiero hacer una pausa momentánea en cuanto a lo que es el Entity Framework, ADO y lo que parte de LinkU para tratar lo que es los delegados. Para eso vamos a necesitar crear un proyectito. Vamos a venir aquí, vamos a crear uno de hecho de consola para no enfocarnos en la parte del gráfico, no del diseño, y más bien orientarnos en la parte del código, porque la verdad es que mucha gente se encuentra un poquito complicado el asunto de los delegados, entenderlo, sobre todo el uso, lograr entender cuándo uno podría utilizar esto. Entonces, por eso quiero hacerlo de consola, el proyecto, para poder enfocarnos en lo que es básicamente el código. ¿Qué es un delegado? Bueno, un delegado no es más que un tipo especial de clase, cuyos objetos pueden almacenar referencias a uno o más métodos, de tal manera que a través del objeto sea posible solicitar la ejecución en cadena de ellos, es decir, de los métodos. Grábense bien esa parte de ejecución en cadena de los métodos. Los delegados son muy útiles ya que permiten disponer de objetos cuyos métodos pueden ser modificados dinámicamente durante la ejecución de un programa. De hecho, son el mecanismo básico en el que se basa la escritura de aplicaciones de ventana de la plataforma.net. Vamos a hacer aquí, vamos a crear aquí un archivito que nunca tampoco lo hemos usado, así que sirva este ejemplo para eh, aprender algo más, ¿no? Siempre trato de agregar algo más a lo que estamos explicando. Es los code files, que son básicamente archivos .NET, pero no son una clase previamente dicho, no tienen una estructura de clase. O sea, cuando ustedes agregan un archivo tipo clase, se agrega una estructura. En este caso, cuando ustedes agregan un archivo code file, no se agrega la estructura. La estructura viene en blanco para que ustedes la definan. Así que quiero utilizarlo para que también aprendan esa parte. Vamos a ponerle aquí a este archivito, vamos a poner el nombre siguiente. El delegado code file. El delegado code file. Entonces aquí vamos a iniciar nuestra estructura. Vamos a decirle que el using que utiliza va a ser el system solamente, no necesitamos más nada. Vamos a crear un namespace. Recuerden que el namespace es como el apellido. Se tiene que utilizar para poder accesar a este archivo. Y vamos a abrir y cerrar aquí nuestras llaves. Dentro de esta estructura vamos a comenzar a hacer nuestro delegado y algunos métodos que luego vamos a utilizar. Lo primero es cómo se define un delegado. El delegado se define con la palabra clave delegado, delegate. Vamos a ponerle aquí entero, que va a ser lo que va a devolver el delegado. Aunque poner el nombre del delegado. Y entre paréntesis, el parámetro que va a recibir el delegado. En este caso va a ser un entero también. En el próximo ejemplo vamos a utilizar otro tipo, pero en este caso un entero. Y aquí un argumento, puede ser una A, puede ser una B, lo que ustedes quieran. Simplemente un argumento para saber que la variable que va a venir por aquí va a ser de tipo entera. Vamos a poner aquí de hecho la palabra argumento o parámetro, para que ustedes lo tengan como referencia. Sepan que lo que viene aquí es simplemente un argumento o un parámetro. Después vamos a crear aquí una clase. Vamos a llamarle aquí principal. Vamos a abrir y cerrar. Y vamos a crear aquí dos métodos para graficar este ejemplito. Public
entero, delegado, función 1, que reciba un entero. Miren aquí como, bueno, lo voy a explicar en un momentico, pero miren cómo la estructura de este método tiene que coincidir con la estructura del delegado, es decir, tiene que ser entero lo que devuelva y entero en este caso lo que se reciba, porque así se define el delegado aquí arriba. Eso es imprescindible saberlo y entenderlo, porque siempre se maneja de esa forma. Eso se le llama, ustedes seguro ya lo saben porque lo hemos hablado en otros tutoriales, lo que son los métodos signatures y métodos header. Que probablemente en este mismo ejemplo, bueno, en esta serie de videos, yo vuelvo y recapitule eso para que ustedes lo tengan bien claro. Punto, función número 1. Cierro, punto y coma. Return, soy close a, punto y coma. Y aquí voy a crear el próximo método o función. Digo método o función porque una función, por lo menos en Delphi, es cuando el método retorna un valor. En este caso, siempre que no utilizamos la palabra void, estamos retornando un valor. Por eso le llamamos función. Entero, vamos a ponerle aquí la misma estructura y vamos aquí a decir, de hecho podemos copiar esto, podemos copiar esto que está acá y solamente cambiar la parte del número de la función que va a ser la segunda, y aquí vamos a cambiar esto para que no haga lo mismo. En este caso va a sumar el valor que traiga la variable y aquí lo va a devolver exactamente como venga. Entonces aquí en el método principal vamos a hacer uso de este asunto. ¿Cómo hacemos? Bueno, fácil. Vamos primero a llamar aquí a nuestro apellido, ¿eh? Se llama código del delegado, así se llama acá, ¿no? El namespace. Eso es para poder nosotros de una manera eficaz poder hacer referencia a la clase que ya existe. Por ejemplo, ponemos aquí principal, ya podemos ver la clase. Vamos a llamarle aquí instancia, es igual a new principal. Okay. Tan simple como eso. Entonces, pues vamos a venir aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a mi delegado, decirle variable delegado 1 es igual a new mi delegado, ¿no? Creando el objeto. Entonces aquí llamo un método. Y ahí hablaba yo, ahí aplica lo que hablábamos de la definición. Instancia punto delegado función 1, que es uno de los métodos que está dentro de esta estructura. Nosotros básicamente lo que decimos es que delegamos en este señor la ejecución de ese método. Y ustedes dirán, pero ¿por qué quiero yo delegar? Bueno, lo vamos a ver un poquito más a fondo eventualmente, pero esa es básicamente la lógica. Usted delega en él la ejecución de ese o otros métodos, o la ejecución de múltiples métodos, siempre y cuando cumplan con esta estructura. Okay. Tómalo un poquito suave, no se desesperen mucho para que logren entender y no les sea tan difícil como a mucha gente. Así aquí variable, delegado 1, y vamos a pasar aquí un 6, por decir algo. Punto y coma, vamos a decir aquí consola. Punto, write line. Aquí el resultado obtenido es igual a y console punto readline para poder leer, ¿no?, el mensaje. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a pasar este video acá. Entonces en el próximo video vamos a definir esto, a ver primero si está corriendo, porque no sé si todavía funciona. Bueno, si parece que sí funciona. Y hablar un poquito más de la definición de qué está haciendo. Y entonces va a seguir con los otros ejemplos, ¿no?, para poder entender un poquito mejor esto. Así que manténganse en sintonía, recomiendo los tutoriales y cualquier duda, si tienen alguna hasta este momento, en este ejemplo, no duden en mandarme un email. Nos mantenemos en contacto. Bye.